Hola, hola. 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 Somos un grupo de amigas que nos juntamos para hablar de diferentes temas. Sí. El tema de hoy que seleccionamos es las rupturas, los divorcios y las separaciones. Tema difícil. Un tema difícil Complicado. que a todas las personas, ¿verdad?, nos toca en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, yo creo que en base a nuestras experiencias también vamos aprendiendo cosas y queríamos compartir este tema con ustedes para que puedan por ahí en algún punto identificarse, aprender cosas que por ahí alguien esté pasando por este momento, puede decir, sí, yo estoy pasando por esto, y queremos hablar un poco de cada cosa que conlleva una ruptura, un divorcio o una separación. Así es. Por cierto, nos estábamos riendo por la toma inicial, pero bueno, vamos a hablar, ¿verdad?, de esto tan difícil que nos toca, que son las rupturas. Personalmente pasé por una ruptura de una relación bastante larga, entonces creo que eso fue nuestro incentivo, ¿verdad? Siempre hablamos entre nosotras y contábamos nuestras experiencias y dijimos, bueno, esto es digno de un podcast. Sí. Así mismo, como casi todo lo que conversamos en algún momento decimos que es digno de un podcast. Y creo que es uno de los principales temas que de repente nos unió, ¿verdad? Sí, Para charlarlo, sí. hablarlo. Entonces queremos compartir con ustedes hoy. En las rupturas, por ejemplo, siempre se lleva un proceso de duelo. Sí, Sí, es un duelo porque en sí. es una pérdida. Es una pérdida. Sí, totalmente. Así Y mismo. tiene su proceso que si no conocemos no podemos superar bien, adecuadamente. Sí. Entonces es importante conocer estas etapas, saber si estamos pasando por eso, en qué etapa nos encontramos y saber que es normal sentir dolor, sentirnos Mal. sí, mal, sin fuerzas a veces, que es parte del proceso. Literal, el corazón roto. Sí, justamente estaba viendo que decía que el cerebro se activan las mismas zonas del cerebro cuando sentimos dolor físico, así como cuando sentimos dolor emocional. O sea que no, porque hay mucha gente que de repente minimiza un poco eso. Ay, es emocional, va a pasar. No te vas a morir, No se te vas escucha a morir, muchas sí. veces. Pero el dolor es Literal. súper, como cualquier dolor físico, y cuesta mucho asimilar. Totalmente. Y así como estaban diciendo, ¿verdad? Es un proceso que muchas veces cuesta captarlo y entenderlo como tal. Es como que muchas veces decimos, bueno, estoy ya en esto, ya quiero pasar al siguiente nivel y ya superar y ya. Y sí, lastimosamente no es tan así, ¿verdad? Hay que pasar los procesos, ¿verdad? Y aprender sí, a identificar. y a identificar exactamente. Y tenemos 5 etapas dentro de este duelo, ¿verdad? Que les voy a mencionar y después vamos a ir desglosando, Dale. ¿sí? Bien a nuestra manera. La primera es la negación. ¿Cuándo? ¿Sí? Negación. Cuando recién se empieza una ruptura, Sí, ¿verdad? sí. Como que no puedes creer lo que está sucediendo, no puede ser posible que esto esté pasando. Sí. O, bueno, yo creo que eso más bien se da cuando uno no toma la decisión, ¿verdad? Sino que es la otra persona. Podría ser, en ambos casos podría darse, porque también uno de repente se da cuenta de que ya no va más, así como se dice, pero a pesar de eso hay sentimientos todavía que no quieren, ¿entendés?, tomar la decisión de alejarse de la persona. Entonces, indistintamente el dolor puede ser para ambas personas, tanto para que el que toma la decisión como para que el receptor, por decir. Y esa primera etapa es como que todavía tenemos esperanza. Entonces, todavía creemos que se puede, de repente no asimilamos todavía que ya es el final. Así mismo, y muchas veces negamos, o sea, esto no está pasando. Y muchas personas cuentan de repente que es como ver pasar una película, en ese estado de shock, ¿verdad? Que no estás reaccionando, no sé qué es lo que pasa, bueno, y dejar pasar el tiempo, y es como que estás negando, ¿sí? No estás aceptando todavía, ¿sí? Y es un momento de shock que después de a poco vas a empezar a reaccionar, ¿sí? Y es la etapa de la negación realmente, ¿sí? No queremos aceptar porque se viene más adelante un duelo, ¿verdad? Que a lo mejor no queremos transitar, ¿verdad?
Claro. Sabemos lo que se viene. Sabemos lo que se viene, ¿sí? Nos estamos... Sí, y pasa que aceptar que terminó algo que vos estabas proyectando, que pensaste que de repente iba a ser para siempre. Entonces aceptar eso realmente es muy difícil, Sí. cuesta mucho. Es darse a la idea de que algo que vos estuviste trabajando, pensando, ideando, formando con otra persona, no se va a dar. Claro, tus metas, tus sueños que tenías con esa persona, en esa relación. De hecho que todos tenemos metas personales, ¿verdad? Pero cuando uno está en pareja, siempre ya le incluye a esa persona, ¿verdad? Y se tiene metas y sueños en conjunto que cuando llega a una ruptura, vos tenés que decir, hija de mil, ¿qué va a pasar con esto que yo quería o en esto que yo estaba trabajando o estábamos juntos trabajando? Es realmente un duelo de verdad pasar por una ruptura. Sí, es un duelo mismo. Tan real y se siente como una pérdida de una persona, o sea, literal como que si fuera con una Como persona una muerte. Murió. Totalmente. Porque la relación es la que murió, ¿verdad? Pero sentimos como eso que nos esté pasando, ¿verdad? Y cuando implica, o sea, no solamente la relación en sí, sino muchas otras cosas. La economía, la familia, si hay hijos. Sí. A veces tratamos de sostener algo justamente por todo lo que implica, ¿verdad? Lo que implicaría separarnos de alguien. Y hay muchísimos casos, en general de mujeres, que de repente la parte económica o cómo voy a solventar mi vida, o qué va a pasar de mis hijos. Entonces, justamente eso era lo que yo estaba escuchando en estos días, que ahora en la actualidad, por ejemplo, hay un 50% de probabilidad de que cuando hay un matrimonio, ese matrimonio termina en divorcio. O sea, esos son números actuales en nuestra sociedad, que la mitad funciona o aguanta y la otra mitad termina en divorcio. Pero así legalmente en divorcio, porque hay también muchas parejas que se separan y nunca hacen lo legal, ¿verdad? Claro, no hacen Pero el papeleo. según las estadísticas, ¿verdad? Es que la mitad de las personas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ahora hay tantos divorcios? Y la gente hay más que antes. La gente antes, creo que a nuestra generación más que nada nos critica bastante que, ay, ustedes no aguantan nada. O en la primera ustedes ya se van. Y realmente no es así. No es así. O sea, yo también hablo de mi experiencia, ¿verdad? Que no es que uno a la primera ya se va, sino que ahora nosotras las mujeres, ¿verdad? Tenemos muchas más oportunidades que antes. Antes por ahí nuestras abuelas, nuestras madres, les costó, bueno, a las abuelas luego ya eran otra generación donde les costaba muchísimo más con hijos, sin salir de la casa a trabajar. ¿Cómo le mantienen, cómo pensaban, digo yo, ellas, verdad? ¿Cómo le mantengo a mis hijos sin él, que es el proveedor de la casa? Entonces ahí era como que aguantar y continuar. Y ahora no. Ahora es como que el divorcio está ahí como opción. ¿Por qué? Porque las mujeres somos mucho más independientes, podemos con nuestra vida, podemos sostenernos nosotras mismas y también a nuestros hijos, si en el caso de que hayan hijos, ¿verdad? Entonces, la decisión de no continuar con algo que no está funcionando es más fácil, ¿verdad? Sí, sí, exactamente así mismo. Bueno, y estas son más o menos cuestionamientos y todo que van a venir después, ¿verdad? Porque primero estamos en ese primer shock, ¿verdad? Que es la negación. Más tarde viene la parte en donde nos sentimos airados, ¿sí? La ira, sí. Que viene a ser de repente, ¿y por qué no funcionó? Es como que empezamos a culpabilizar al otro, ¿sí? Al otro o a nosotros mismos también. ¿Qué me ¿sí? faltó hacer? ¿Qué no Sí. hice? ¿Será que no fue suficiente? ¿Por qué no fui suficiente? Exacto. Totalmente. Y bueno, y este tipo de cuestionamientos nos llevan a ese sentimiento tan fuerte, ¿verdad? Que se contrapone un poco con la negación, porque en la negación es como que está todo muy lábil, muy tranquilo, es como que todavía no estoy cayendo. Pero en la ira, ahí ya sí, ya lo estoy sintiendo muy fuerte, ¿sí? Y pueden ser motivos reales los que te lleven a la ira, realmente, ¿sí? Cosas que de repente dijiste, no, pude haber hecho esto, ¿por qué hice esto? ¿O por qué dejé que pase esto? ¿Sí? Muchos cuestionamientos, es como una mezcolanza de cosas que nos llevan a enojarnos muchísimo. Exacto. Y si no sabemos controlar eso, termina en conflicto otra vez con nuestra pareja y todo, porque
al estar enojados y no controlar eso, tendemos a reaccionar, a, como decís, a culpar, a tratar de buscar explicaciones, y actuar cuando estamos enojados es Sí. lo menos recomendable. Lo menos recomendable, y es como que te mantiene también en ese bucle, ¿verdad? O sea, ya sabes lo que pasó, pero ¿y qué haces con eso ahora? ¿Sí? Pero en este momento de ira muy poco entra eso, entonces lo que de repente se hace es canalizar, ¿sí? Agarra tu ira, abraza tu ira y saca de la mejor manera. ¿Cómo podría ser? Canalizar puede ser algún deporte, ¿sí? Hablar con una amiga, ir a terapia, escribir totalmente, leer, ¿sí? Después al final les voy a dar unos libros recomendados también, ¿sí? Entonces este tipo de cuestiones para poder, no es callarle a la ira, es canalizar. Claro, sí. no es reprimir, No porque es eso reprimir. a la larga también hace mucho mal. Totalmente. Es saber canalizar, aceptar y no dejarse guiar por ese enojo, o sea, no actuar impulsivamente. Y es difícil, ¿verdad? Porque Súper cuando vos difícil estás tener en esa autocontrol. situación de que tu relación se está terminando, ¿verdad? ¿Cómo no enojarte? ¿Cómo no enojarte? En algo que Sí. vos invertiste mucho tiempo, diste mucho de vos, ¿verdad? Es difícil. Total. Pero tenemos que saber que es una etapa. Una etapa. Y después de la ira, ¿qué viene? Después de la ira viene la negociación. Negociación. Sí. La negociación es o con la otra parte o con nosotros mismos. Y es como, para acá, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Sí? Entonces empezamos a hacer negociaciones. Sé que pueden decir al respecto ustedes, Y bueno, como experiencia. Bueno, en esa negociación creo yo que entraría justo lo que vos dijiste, ¿verdad? De que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago con esta situación que se está presentando? A veces, como bien decimos, es una decisión nuestra, y a veces es decisión de nuestra pareja, la otra persona. Entonces ahí es, ¿qué voy a hacer ahora? Y yo creo que lo fundamental en ese momento es concentrarse en el lado positivo. ¿Qué vos podés lograr de esa situación mala que estás atravesando en ese momento? ¿Cuáles son tus herramientas en ese momento? ¿Qué podés hacer? ¿Qué tengo, verdad? O sea, en ese momento creo que yo, bueno, basándome en mi experiencia, es ¿qué tengo yo, verdad? ¿Qué soy yo como una persona individual? Y es darnos cuenta, a ver, tengo este trabajo, tengo este emprendimiento, tengo mis amistades, tengo mi familia, y recordar, creo yo, que somos una persona integral igual sin la otra persona, ¿verdad? Ya que así fue en un principio, ¿verdad? Es muy difícil en ese momento pensar de esa forma, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que hacer mucha introspección y darnos cuenta de qué tenemos, que podemos continuar nosotras o nosotros solos. Claro que podemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos para hacer? Vemos lo que tenemos, continuamos con nuestra vida, ¿verdad? Nuestro trabajo, lo que sea que tengamos que hacer, con nuestras relaciones, con las demás relaciones que tenemos, y darnos cuenta de que no se terminó todo, ¿verdad? Todo continúa, todo sigue, va a ser de una manera diferente, pero ahí entra tipo la negociación con uno mismo y ahora con la otra persona. ¿Vos qué decís, Ana? Sí, y creo que es eso, empezar a proyectar nuevas, o sea, de una manera diferente la vida que ahora nos toca, ¿verdad? Nuevos proyectos individuales. Y por ahí en común también muchas veces, porque Sí. tengamos en cuenta, ¿verdad?, que de repente la relación en sí acaba, pero algunos vínculos se mantienen, ¿sí? De repente, justo la otra vez estábamos hablando con una amiga de Ruth, ¿verdad?, de que ella sigue manteniendo vínculos con su ex suegra, por ejemplo, y un buen vínculo, ¿sí? Entonces, hacer un poquitito, focalizarse, ¿verdad?, en qué cosas buenas quedaron de eso también, porque Totalmente. cuesta, pero sí las hay, Que aprendimos. quedaron buenos, que aprendimos, ¿sí? También en cuanto a lo empresarial, también puede ser que hayan si hay negocios en común, ¿por qué terminar, verdad? O sea, Claro. sí se puede continuar, y que si va a seguir siendo un ingreso para ambos, tranquilamente Y se es puede. un proceso de hablar, de ir hablando, ir negociando. Así mismo. La negociación. Sí. Luego también viene la tristeza. Cuando ya aceptaste. Cuando ya aceptaste y ya te das cuenta de que no va a poder ser, ¿sí? Ya es como que me estoy despidiendo de eso que fui, de esa persona que fui junto a la otra. Entonces, ahí
ahí está implicada mucha tristeza realmente. Sí, y creo que de repente hay dos maneras en que generalmente se toma esa etapa. O te querés dejar caer, te querés dejar hundir por esa tristeza, o al revés, no querés expresar, no querés y salís y buscas la manera No afrontar. de no afrontar esa tristeza. Y es lo peor que uno puede hacer. Uno tiene que aceptar, pero no dejarse hundir, pero tampoco reprimir. Sí, de por ahí Aceptar, transitar. como vos decís, abrazar, transitar. Sí, transitar exactamente. esa etapa que realmente este creo que es el lugar en donde nosotros queremos decir, no, quiero pasar esto. Sí. ¿Cuál es el siguiente nivel? Realmente porque no da gusto, ¿sí? Pero de repente muchas veces salimos, empezamos a, muchas veces este tema de consumir alguna sustancia, ese tipo de cosas se da mucho en esta etapa, ¿sí? Porque es como que no, me quiero atajar de algo para no hundirme. No quiero estar triste y No busco. busco, ¿sí? Tipo distraer. Entonces no pasa mucho por ahí, ¿sí? Por escucharse uno mismo, sentir lo que está sintiendo y ver qué puede hacer con eso, ¿sí? Ayuda mucho las redes de apoyo, las amistades, ¿sí? Pero siempre transitando de la mejor manera posible, que es escuchar, ¿sí? Estoy triste, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sí? ¿Me puedo ir a hablar con alguien? Necesito estar solo, ¿sí? Un día, 2 días, ¿sí? Después empezar a caminar de forma diferente, ¿sí? Sí, yo creo que es importante no dejarse ir con la tristeza, ¿verdad? Claro, O sea, totalmente. está súper bien sentir la tristeza y abordar eso, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Darse cuenta de, bueno, hoy estoy triste, voy a estar triste, voy a sentir esto, pero después, cuando vos sentís que ya fue suficiente de tristeza, Total. sacudirnos un poco y continuar, ¿verdad? Sí, porque es una etapa nomás, porque Sí. yo sé que hay mucha gente que se queda incluso años en la etapa de tristeza y es tan triste, volviendo Sí. a decir, ¿verdad? Ver la gente que se queda por una relación que no funcionó en esa etapa de tristeza y que todo el mundo, que todo el tiempo esté triste y no pudiendo salir de ahí. Entonces yo creo que hay que identificar, sí, pasar por el cuerpo esa tristeza, pero después también avanzar, porque todo continúa después. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo soy de las que cuando estoy triste no quiero verle a nadie, no quiero hablar con nadie. Pero a la vez como que me obligo, ok, bueno, estos 3 días está bien, me encierro, pero después el cuarto día Ya no. como que me obligo a ir a hablar con alguien o Hacer algo para Sí, no dejarme llevar. O sea, nosotros Sí. tenemos que poner Claro, ¿hasta dónde? un sí, límite. un límite. Y conocerse, ese es yo creo que el secreto de todo, conocernos cómo somos, qué nos hace bien, ¿Qué nos hace bien? nos ayuda a darnos Totalmente. cuenta cuando, bueno, algo me está superando mis límites, no puedo con esto. Es conocerse. Totalmente. Y ahí mismo es donde viene la última etapa, que es la aceptación, ¿sí? Cuando ya aceptamos Lo que pasó. asimilamos, ¿sí? Vemos más o menos cómo va a ser nuestra vida a partir de, ¿sí? O ya empezamos a saborear otra vez eso, de repente empezamos a hacer otras actividades que dejamos de lado, ¿sí? Porque quieras o no, una relación implica mucha renuncia también. Sí, Eso es lo que estábamos hablando Estábamos nosotras. hablando de eso, de renunciarnos a, quieran o no, o sea, querramos o no, eso sucede, ¿verdad? Sí, Nos dejamos un poquito de lado en algún sentido de la vida, en algún punto, sí, algo nos vamos dejando. sí. Y en esa etapa de aceptación entonces es donde nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Sí. De que, ay, mira, esto puedo hacer de nuevo. Claro, sí. O darnos más tiempo también. Es donde empezamos, como digo, a empezar a hacer otras actividades, frecuentar otra vez las amistades, y que por ahí dejamos un poquitito de lado los hobbies, ¿sí? Deportes, por ahí sí se dejaron de lado. Como que ya aceptamos esto es así y vamos viendo qué hacer con eso. Así mismo. Y creo que es importante pasar por todas estas etapas, porque si no logramos entender ese proceso, pasar por todos los procesos, el famoso no supero a mi ex, supero a... Sí. Y me parece súper importante saber gestionar nuestras emociones, porque
Conozco así mucha gente, por ejemplo, que dice, nunca más me voy a enamorar, Sí, nunca más se voy a cierran. amar, porque di todo de mí y no No funcionó. funcionó. Y creo que tiene que ver con no pasar correctamente un duelo, Sí. ¿verdad? ¿Qué decís sobre eso? Puede ser que sea eso y es como que si yo digo esto, me opongo rotundamente a algo, puede que venga algo que me haga cambiar. Es como esperar a algo mágico también, ¿sí? Tiene que venir alguien perfecto para que yo. Puede Para ser que ese vuelva mensaje a... implícito también, ¿sí? Eso. Para que se dé, es como que decís, tiene que ser demasiado guau esta persona para que yo diga otra vez, vuelva a confiar. Claro, Pero no es el caso, o sea, todas las personas tenemos nuestras cosas, nadie es Claro. perfecto. ¿Y por qué tiene que llegar alguien súper increíble, verdad? Porque yo creo que eso es llenarse de expectativas también. Y es después, llenarse de expectativas y no querer también comprometerse muchas veces, porque implica compromiso, ¿sí? Cuando hay una nueva relación. Entonces, es un poquitito eso capaz. ¿Sí? es una mezcla de cosas, ¿verdad? Pero está bueno saber estas etapas de... Sí, y algo no menos importante, ¿verdad? Que estas etapas son así, más o menos se dan de esta manera, pero a veces pueden estar combinadas, También. sí, totalmente. Tipo tristeza Ponerle con ira, por sí, ejemplo. tristeza con ira o negación, otra vez puede volver en un estadio más adelantado, sí, que es al principio, pero se vuelve, sí, no, esto no pasó. O sea, para que vean nomás la fragilidad humana y lo cambiante que podemos ser, sí, que puede estar totalmente combinado. Vos crees que ya superaste, ¿no? Y te vuelve otra vez eso. Entonces, pero eso no quiere decir que esté mal algo en vos, sino que es nomás una forma de procesar diferente de cada ser humano y cada persona, y no quiere decir que por eso no haya superado también. Siempre va a haber una añoranza, un recuerdo, ¿sí? No estamos tratando de decir, no, tenés que superar y ya terminó y no te tenés que acordar. No se trata de eso, se trata de saber identificar y ver, y cuando yo creo que un indicador bueno de haber superado un poquitito todo esto es si vos ves qué podés hacer a partir de, ¿sí? Esto ya es algo que pasó, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué me va a servir para una relación futura? ¿O qué tomé de esto que pueda enseñarme cosas nuevas mañana? Yo creo que siempre hay que rescatar lo positivo, ¿verdad? Totalmente. Porque si bien compartiste un tiempo con una persona, puede ser poco, mucho o demasiado tiempo, siempre creo que es importante rescatar lo bueno, ¿verdad? Que vos rescataste de esa relación y no concentrarse solamente cuando ya llegaste a un punto final de las etapas, creo yo que pasa esto, ¿verdad? Rescatar lo bueno que vos diste, que aprendiste, porque en una relación, por más que haya terminado, uno aprende muchas cosas. Y bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué me llevo de esta relación? ¿Y qué voy a dejar nomás ahí en el costado, ir olvidando, ¿verdad? Yo creo que es importante no concentrarnos solamente en las cosas malas, ¿verdad? Porque de hecho que una separación, una ruptura es algo bastante malo, ¿verdad? Pero siempre podemos sacar algo positivo de esto. Y también que están implícitas las dos personas también, ¿verdad? No es que, no, una de las partes nomás, sino que una relación es de a dos, ¿sí? ¿Por qué se llegó a esto también? Y para hacernos también un poco responsables, ¿verdad? De todo, ¿sí? Precisamente para crecer. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? Para la próxima. Para la Y próxima. que ya no voy a las permitir, próximas. por ejemplo, que ya Que no, claro, que saber. ya no voy a Eso. permitir. Y sobre todo siempre volver a confiar, a amar. O sea, no cerrarse a eso, porque a veces en el momento nos sentimos destruidos, pero si te cerrás, si no volvés a abrir tu corazón, te puedes estar perdiendo de algo maravilloso. O sea, De algo el genial. amor es algo Increíble. hermoso del ser humano, y cerrarnos a eso es no vivir. Sí. ¿Y cómo creen ustedes que podemos superar un divorcio o una ruptura cuando ya pasaste por todas las etapas y ya te diste cuenta al final cómo terminas de superar esa separación? ¿Cómo creen ustedes o sea, como para dar un poco de consejitos también a la gente que está pasando por esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos superar? A mí me ayudó muchísimo ir a terapia. Sí, Sí, lo principal demasiado. fue. O sea, hay un antes y un después en mi vida de haber ido a terapia. Y creo que eso me ayudó muchísimo a superar, hacer terapia. Una Sí. ruptura. ¿Y vos, Ceci, qué opinas? Bueno, y después de aceptar
¿verdad? Luego de la aceptación yo creo que ayuda muchísimo el tema de los vínculos, ¿sí? Sí, claro que si crees que no podés, ¿verdad? Con todo, porque a veces necesitas cosas puntuales, que alguien te diga, sabes que ahora empezás a hacer esto, mañana esto, porque hay muchas personas que necesitan eso, realmente, así bien explícitamente. Los vínculos, ¿sí? Las amistades, las buenas amistades, ¿sí? Eso que decía Ana al principio, conocerte vos misma, qué vos necesitas. Mira, acá tocamos muchísimas cosas, pero ¿qué de todo esto es lo que vos realmente estás necesitando como persona? ¿Qué te hace bien a vos? ¿Qué te va a recuperar más rápido? ¿Sí? Tipo, darte cuenta de vos misma, ¿sí? Y así para ser un poco más práctica, de repente, si hubo vivencia en común, si se vivió junto con esta persona, de repente cambiar algunas cosas. Cambiar de ambiente. Muchas veces no te vas a poder mudar, no es algo que vos podés decir, mira, me voy, ¿sí? No, no es algo, pero por ahí cambia de color las paredes, saca los cuadros, Depurar un poco el lugar. Sí, tipo cambiar un poquitito, mover tus muebles, tu mobiliario, ¿sí? Hacer algunos cambios. Y algo no menos importante, de repente, el tema de las redes sociales, ¿sí? Por un tiempo sí es recomendable eliminar, no sé si eliminarlo, bloquearlo, Contacto pero cero. al menos no seguir, ¿sí? Viendo cosas que de repente te van a producir un malestar, que te van a hacer volver a ese punto inicial que no queremos, ¿verdad? Porque es algo que estamos trabajando. Entonces eso más que nada como una forma práctica. Sí, me parece súper importante. Sí. En mi caso puntual, por ejemplo, a mí sí se me dio lo de mudarme, me pude mudar incluso a ciudad, pero eso fue fundamental para mí, en mi experiencia, cómo poder superar, ¿verdad? Fue una de las cosas que mejores se dieron, porque es como que me ayudó muchísimo, ¿verdad? A salir del ambiente, buscar cosas nuevas, vivir nuevas cosas, cambiar de trabajo, cambiar y volví a mi esencia, ¿verdad? Volví a donde yo soy, volví a mis amistades que yo había dejado y en mi caso eso funcionó a la perfección, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante también encontrar algo que nos haga bien, una actividad que nos haga sentir bien, no sé. Siempre te dicen anda a hacer ejercicio, anda al gimnasio, pero creo que eso se adapta a cada persona, ¿verdad? Claro. Si una persona le da, a mí por ejemplo me gusta, pero si otra persona, no sé, como dijo Ana, pintar, bailar, no sé, tomar clases de danza, no sé, alguna cosa, una actividad que te haga sentirte bien y encontrarte contigo mismo o contigo misma, ¿verdad? Sí. Y volver a conectarse y aprender que no se terminó ahí, que todo continúa y que todo va a estar bien. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, que yo también me separé, me divorcié, ¿verdad? Pero nosotros tenemos juntos una empresa, entonces todos los días tenemos que seguir viéndonos. En mi caso, el consejo es tener paciencia. Hay días malos para él, hay días malos para mí. Es tenerme paciencia, tenerle paciencia a la otra persona y saber que en algún momento se va a superar eso. Qué fuerte, en serio. Sí, es fuerte. Tener paciencia, sí, comprender que no es fácil para la otra persona, que hay días que no es fácil para vos, pero que después se llega a solucionar con paciencia. Sí. Y como dije, a mí la terapia me ayudó muchísimo porque, por ejemplo, había días que él estaba muy enojado y entonces era como que yo tenía que callarme, entender, comprender y no seguir y reaccionar y continuar, sino entender. Sí. O a veces yo estaba enojada y todo, pero tratar de llevar esa nueva relación de manera pacífica, ¿verdad? Con mucha comprensión y mucha paciencia. Y en mi caso, por ejemplo, ahora estamos súper bien. Sí. O sea, súper bien. Sí, me toca ver a veces, cancherean. Dios mío, impresionante. Qué gusto, hasta a mí, buenísimo. Un nivel muy impresionante. De madurez. Y bueno. Creo que depende mucho de ambas personas, la madurez. Increíble. Aceptar. Que se nota que los dos pudieron trabajar bien y pasar sus etapas bien. Exacto. Entonces, se puede llevar bien después de un divorcio o una separación. Es posible. Y hay buenos divorcios también. No todos los divorcios son malos. No todos los divorcios son malos. No, yo creo que a mí
me tocó no sé si decir buen divorcio también, ¿verdad? Pero dentro de todo fue bastante pacífico, tranquilo. Por ahí al inicio fue un chiqui complicado, pero después se dio todo muy bien y sobre todo súper rápido, demasiado rápido. Entonces es como que yo identifiqué que pasé las etapas demasiado rápido. Es como que también las otras experiencias anteriores que tuve en la vida, ¿verdad? Me ayudaron a aprender ya, ¿verdad? Que esto duele, es difícil, pero pasa y podemos continuar después. Y bueno, se dio el caso de que, bueno, se dio la situación, pasé rapidísimo, pero les prometo que pasé por cada una de las etapas. Sí. Y incluso la negociación llegó demasiado rápido. Yo creo que la negociación llegó antes que la tristeza, en mi caso, sí. Sí, porque era acomodar negocio, acomodar qué hago, me mudo, me quedo, qué hago, era así, tipo negociar al toque. O sea, ese fue mi caso. Pero entiendo que hay otras parejas, ¿verdad? Que obviamente por obvias razones, o si tienen hijos es mucho más difícil. Pero está bueno identificar, como decimos, las etapas y ir sobrellevando la situación. Totalmente. Bueno, y tengo unas recomendaciones de, justo que estamos hablando de escribir y de leer y todo eso, entonces por ahí de libros, ¿sí? ¿Qué libros? Hay uno, Comer, Rezar, Amar. Ah, ¿de la película? Sí, de la película, hay una película también, pero siempre se dice que el libro es como más potente, sí. Ella es Elizabeth Gilbert. Genial. Sí, y por ahí es recomendado para si por ahí están transitando esta etapa. Después está otro, Amor, Libertad y Soledad, de Osho. Sí, esa también, esa es pendiente mía. Después nosotras leímos Mujeres que aman demasiado. Mujeres que aman demasiado. Increíble. Sí. Ese libro marcó mi vida. Entendí muchísimas cosas de mí, de los patrones de elecciones que tengo. ¿Entendés? Y realmente es súper recomendado ese libro. Sí, Mujeres que aman Robin demasiado. Norwood. Sí. Sí. Y tengo otra más que es Cómo atravesar una ruptura. Sí. Literal, y es muy práctica, porque realmente para este tipo de personas que muchas veces necesitamos, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? Es muy perdido realmente, porque te ayuda mucho a poder centrarte y te dice tipo día 1. así bastante práctico. Claro, y es de Garrido, pueden buscarlo en internet también, creo que hay. Cómo superar una ruptura. Así se llama, cómo atravesar una ruptura. Cómo atravesar una ruptura. De Garrido. Me gusta cómo suena. Sí, directo. Sí, bien directo, puntual. Bueno, con estas recomendaciones creo que aportamos nuestro granito de arena y bueno. Cuéntenos sus experiencias, qué les ayudó a ustedes a superar si pasaron por eso, o qué les está costando. Vamos a estar leyendo y denos like y compartan. Adiós. Chao.